Vegeta ha mostrado una nueva transformación canon en su personaje y ahora todos se preguntan, ¿se trata del Super Saiyajin 3 o de otra cosa diferente? Y si lo es, significa que esta vez sí podemos dar la razón a quienes piensan que Daima y Super siguen dos caminos separados. ¿Alguno de los dos es no canon? Daima lo ha vuelto a hacer, capítulo a capítulo consigue de todo menos dejar indiferente a nadie. En los próximos minutos explicaré todo con detalle apoyándome en datos oficiales y por supuesto no me olvidaré de temas tan importantes como el sorprendente poder de Majin Buu, la increíble inteligencia de su hermano Q, la magia desbordante de Neva o el destino de Goma a las puertas de su casa. Así que toma asiento y relájate, amigo mío, porque empieza el superanálisis completo del capítulo número 12 de Dragon Ball Daima. Muy buenos días, familia, una semana más y por desgracia la siguiente tendremos que descansar, como lo explicaré después. Daima vuelve a quemar internet con sus últimos minutos de episodio. Si no lo viste, te recomiendo pasar primero por mi vídeo con el resumen completo y luego volver por aquí para entrar en detalles concretos. Hoy vamos a hablar de todo lo acontecido, centrándonos por supuesto en el príncipe Saiyajin y su nueva transformación, pero vayamos por orden porque hay muchas otras cosas interesantes que merecen atención. Empezando por Majin Buu y la increíble pelea que ganó contra el Tamagami 1. Tras el episodio 11, todos supimos no solo que su poder era muy superior al de su hermano Q, sino que sus habilidades y personalidad se parecían mucho más a las del Majin Buu gordito del que Arinsu robó un fragmento. Sin embargo, yo tenía mis dudas acerca de su capacidad para derrotar al Tamagami 1. Supuse que la en teoría creación más poderosa de Neva mostraría su verdadero poder en el 12 y que todo sucedería de otra forma, en resumen. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando vi el desarrollo de una pelea en la que Buu, por cierto, continuó recordando a una mezcla de distintos Majin Buus del pasado? Su afición por retorcer su cuerpo al estilo Kid Buu fue más que suficiente para desconcertar a un Tamagami que en realidad no tuvo ni la más mínima posibilidad. Solo cuando le dio un berrinche infantil al estilo del gordito aprovechó la ocasión, en algo que por cierto fue totalmente distinto a lo que sucedió con Q. Recordemos que contra el primer hijo de Arinsu, el Tamagami se mostró piadoso, en una forma de actuar que parecía indicar una personalidad honorable, como la de un caballero medieval, pero contra Buu se dedicó a aprovechar la ocasión para tratar de rebanarlo sin compasión mientras este solo pensaba en chocolate. Interesante cambio en su personalidad que más allá del humor me hizo ver que la obsesión de Buu por el chocolate es ciertamente diferente a lo visto en el pasado. Podría ser efectivamente solo parte del humor, pero casi pareció que comer chocolate actuó en él como una suerte de power-up. Claramente es algo que no veo posible, pero a nivel psicológico al menos aparenta actuar así en su organismo. Cuando no podía comer chocolate se enfadó como un niño, sí, pero el recibir golpes y ser perseguido por el Tamagami no le hizo contraatacar. Continuaba completamente acobardado, mientras eso sí conseguía esquivar todo, por lo que su poder seguía intacto. Pero como digo, cuando Majin Q le lanzó chocolate cual Krillin con una semilla Senzu, de repente pareció que su poder incluso se incrementaba. Insisto en que opino que es una mezcla de humor y de psicología del personaje, pero al menos aquí se vio que Buu se acobarda si tiene hambre, y quería mencionarlo porque cualquier otro Buu del pasado se habría enfurecido contra el Tamagami, aunque tuviera antojo de chocolate. Pero bueno, más allá de eso, solo necesitó de un ataque doble de bola de ki lanzado por la boca para dejar al Tamagami tambaleándose. Eso y un ataque final le hicieron aceptar su derrota, por lo que en realidad no podemos ni siquiera estimar con claridad cuál será su techo de poder. Asumiendo que el Tamagami 1 es más fuerte que el 2 y que el 3, necesitarían de al menos un Super Saiyajin 3 para enfrentarlo, y en ese caso Majin Buu debería ser como mínimo tan poderoso como Majin Buu gordito, puede que incluso más, pero diría que no lo suficiente como para derrotar a los Saiyajins o a Goma con el ojo. En el análisis anterior especulé con que alguno de los dos Majin tuviera que ayudar a su hermano en peligro y que eso resultara en la, a estas alturas, casi diría que inevitable fusión entre ellos, ya sea porque ataquen a Majin Q o porque Buu esté perdiendo debido a un antojo de chocolate o por falta de fuerza. Lo único evidente es que de la suma de sus personalidades y poder nacerá un villano verdaderamente temible. Y es que cuando el enfrentamiento físico terminó y la prueba final del Tamagami 1 se reveló, también se vio el increíble intelecto de Majin Q. Nació como un personaje odiado en internet, insultado por su diseño y que provocó los clásicos ataques a Dragon Ball. Y tras pocos capítulos, creo que se ha ganado el cariño de todos los que disfrutan de Daima semana a semana. Tiene una personalidad tan bondadosa y leal con Arinsu y Buu que resulta difícil imaginarle cometiendo un acto de verdadera maldad. Considero que si supiera quiénes son en realidad los malos de la película,
no seguiría las órdenes de Arinsu con esa naturalidad. Tendría que ser el dominio mental el que lo obligara, o algo así. Pero es que además fue el único capaz de superar la ridícula prueba de cálculo mental del Tamagami 1, claramente diseñada a modo de cortafuegos por Neva. Me explico, si nos fijamos en las 3 pruebas de los Tamagamis, todas tenían trampa para superarlas. El trilero escondió la bola fuera de los cubiletes, el acertijo del 2 a Bellita tenía también truco, y aquí los números eran absurdamente enormes y cambiaban a gran velocidad. Básicamente creo que fue el cortafuegos que puso Neva para que, en el improbable caso de que alguien les ganase en fuerza, los seres del Makai, que no fueran Namekusins, se quedaran sin poder obtener las Dragon Balls nunca. Y esto a su vez me genera una duda hipotética. ¿Qué pasaría si alguien perdiese la prueba final, pero aún así quisiera la Dragon Ball? A fin de cuentas, si ha llegado a esa prueba es porque puede derrotar al Tamagami con su fuerza. Así que ¿cómo la protegería este en ese caso? Pues entiendo que tomaría la opción de destruir la Dragon Ball antes de dejársela robar. En cualquier caso, y como decía, Majin Q fue el único capaz de sumar todos los números y con mucha facilidad además. Y fue entonces cuando vimos que la conexión entre hermanos es mayor de lo esperado. En el episodio se mostró a Q moviendo la boca y diciendo el sumatorio, e incluso a Du moviendo las orejas, como si lo hubiera escuchado, pero allí nadie más pareció percatarse del chivatazo. Incluso Arinsu después dijo que solo había estado callado todo el rato. También me parece raro que alguien tan bien preparado como el Tamagami no se diera cuenta, por lo que quizás, y solo quizás, lo que vimos fue en realidad una conexión mental entre ellos. Eso, o que el único con buen oído es Majin Buu. Pero sea como fuere, esto demostró que de la presumible fusión entre ellos nacería un guerrero tremendamente poderoso e inteligente. Un Majin Buu diría que mucho más temible que Super Buu Gohan, quien a pesar de tener al híbrido y a Piccolo, no se mostró como un genio, precisamente. Majin Kudu sería absurdamente poderoso, con habilidades rotísimas y con un gran intelecto para leer la batalla y actuar de la manera más eficiente. Eso sí, si la bondad de Q y la parte inocente buena de Du prevalecen, diría que al final entrarían en razón y serían amiguitos de Goku, como pasa con la mayoría de los villanos. A todo esto, ya sabemos que Vegeta peleaba paralelamente con el Tamagami 2 con su nueva transformación y que venció, y hablaré luego de todo lo que ello implica largo y tendido, pero ambas victorias provocaron que la tercera de las piezas principales de la trama de Daima comenzara a moverse, y me gustaría que lo analizáramos también. Es algo muy poco habitual, por no decir que inédito en Dragon Ball, que dos facciones malvadas se muevan por separado, mientras los guerreros Z tienen muy poca información al respecto. Este triángulo formado por Arinsu, Goma y Goku y los demás con Glorio de infiltrado, en el que cada vértice quiere cada uno conseguir sus propios objetivos, les está llevando irremediablemente al mismo punto exacto. Este punto es por supuesto el palacio del Rey Demonio Supremo Goma en el mundo 1, quien definitivamente descubrió que Arinsu está conspirando a sus espaldas, y aunque Degesu y él se mostraron confusos y sin entender bien sus intenciones, su miedo de ver cómo todas las Dragon Balls habían sido conseguidas, le hizo decir la frase que además cerró el episodio: en ese caso... Y es que con Arinsu a sus puertas con esbirros tan poderosos y con Goku y los demás yendo directos a él, Goma tiene que mover ficha de una vez por todas. Su poder será revelado más pronto que tarde, y si tiene algunas bajo la manga para ponerles en aprietos, es ya el momento de que lo saque y lo ponga sobre la mesa. En este punto diría que su mejor baza es tratar de usar alguna treta mágica para robarle la Dragon Ball a Arinsu y para dejar fuera de combate a Majin Buu. Además, la llegada de Hyvis podría ser su golpe de suerte que le permita salir de una situación peliaguda, cuando todo eso no sea suficiente. Si logra ponerse el ojo terciano, sí que es muy posible que Majin Buu pierda contra él por un tema de falta de inteligencia, más bien. Puede que incluso Goku y los demás sean meros testigos de cómo se pegan entre los Majin. Como he dicho, creo que Majin Kudu podría no ser muy malvado, pero puede que Goma con el ojo sí que lo sea. Y no por la maldad de Goma, que parece más bien otro niño que Hika, sino porque no sabemos si, por ejemplo, el ojo puede poseer y alterar la personalidad de su portador. Quizás el ojo terciano, más que perderse en el pasado, se escondió por algún motivo, como por ejemplo que te haga perder el control de tus actos. En el capítulo 1 dijeron que se perdió durante el reinado de Abura, el padre de Dabura. También afirmaron que Abura fue un gobernante muy cruel, por lo que quién sabe si no lo unan todo con esta teoría de que el ojo te posee de alguna manera. Y llegados a este punto y ya por rizar el rizo, quizás, si Majin Q absorbe a Goma con el ojo, tengamos ese enemigo final temible que esperamos, y un llamémosle nuevo Super Saiyajin 4 para
para superarlo, con fusión Saiyajin incluida. Todo esto si Glorio lo permite, claro, ya que esa avería tan sospechosa de la nave y ese humo que salía cuando volaban, me hace pensar que el lacayo de Arinsu está tramando como mínimo retrasar la llegada de Goku y los demás al Palacio de Goma. Lo único que veo claro es que todo este rollito de enemigos graciosos y poco intimidantes va a acabar más pronto que tarde, y que los últimos episodios tendrán un tono mucho más serio y con probabilidad real de muertes y epicidad a raudales. Pero hablando de epicidad, es el turno de hablar, de analizar y de especular sobre el asunto que más ha reventado internet unos días antes de que acabe 2024. Hablemos del príncipe Saiyajin, señores. ¿Qué demonios fue lo que vimos, amigos? ¿Estamos ante un Super Saiyajin 3 como la mayoría asumimos? ¿O ante un Super Saiyajin 2.5 o incluso 3 perfecto como otros tantos aseguran? ¿Desmonta esto algún tipo de canonicidad de Daima o de Super? ¿Por qué no lo usó en todo Dragon Ball Super entonces? ¿Es un error? ¿Tiene solución? ¿Son universos distintos? Con estas preguntas seguro que englobo las dudas del 80% de los que están viendo este vídeo, si no más, incluyéndome a mí, el primero. Así pues, para sacar conclusiones plausibles, analicemos toda la pelea del Saiyajin. Al inicio, luego de descubrir que de alguna forma se libró de ser tragado por el Kraken, Vegeta tardó bien poco en transformarse en Super Saiyajin, al contrario que Son Goku, quien pareció acostumbrarse con más calma a su cuerpo de niño, hasta ir alcanzando sus niveles previos de poder de su forma adulta. Vegeta se transformó en un instante para huir de las fauces del Kraken. En este caso, creo que la ventaja de que en el mundo 2 no haya una atmósfera densa podría dar explicación a este asunto, pero no podríamos descartar tampoco la opción de que se haya adaptado más rápido que Kakaroto. Por supuesto, también tenemos opciones más simples, como por ejemplo que a nivel argumental no querían ser repetitivos, pues ya le dieron a Goku escenas largas de transformación en la fase 1, o que el presupuesto para la animación de Vegeta estaba destinado a lo que sucedería después. Y es que yo no sé si fui el único que lo sintió, pero estos compases iniciales de batalla tuvieron buen dibujo, sí, pero también para mí la animación más pobre de toda la serie. Movimientos muy simples y robóticos, lo que me hizo llegar a pensar que este iba a ser un capítulo bastante malo en ese aspecto. Luego entendí que el presupuesto se concentró en los minutos finales, donde sí vimos cosas realmente sobresalientes. Pero siguiendo con la pelea, a pesar de que estaba en Super Saiyajin, el Kraken consiguió alcanzarlo y meterlo en sus fauces, lo que obligó a Vegeta a pasar a la fase 2. Esto, por cierto, parece dar algo de validez al gran poder que tienen estos monstruos, pero aún así sigo sin pensar que la frase de Goku sobre que no podrían derrotarlo deba tomarse de manera literal. Una vez en Super Saiyajin 2, la balanza se decantó del lado de Vegeta, aunque quizás con menos claridad que con el Tamagami 3. Es decir, el Tamagami 3 se rindió en cuanto sintió en sus carnes el poder de la fase 2 de Goku, mientras que aquí el Tamagami 2 estaba en desventaja, pero si no se rendía es porque todavía se creía con opciones. En cualquier caso era evidente que iba a perder, porque de otra forma Neva no habría entrado en acción con sus increíbles poderes mágicos, y es que por si no fuera suficiente crear seres más poderosos que Daura y reactivar las Dragon Balls en un momento, en este episodio le otorgó un power-up instantáneo al Tamagami para que este superase la fuerza de todo un Super Saiyajin 2 bien entrenado. Neva no tendrá capacidades de artista marcial, pero a nivel de ki puro y de magia, seguramente sea el más poderoso de todos los presentes en el Makai ahora mismo. Así fue como nació el Super Tamagami 2, que consiguió derrotar a Vegeta Super Saiyajin 2 en pocos segundos. De hecho, le llevó al fondo del océano y le devolvió a forma base, momento en el cual el príncipe decidió dejarse de juegos e ir con todo. Recuerdo que estaba viendo el capítulo y en el mismo momento en el que le vi abrir los ojos, una sensación de que efectivamente iba a pasar recorrió mi cuerpo. Necesita algo más, me dije, va a llegar por fin, me repetí, y así fue, amigos. El príncipe de la raza guerrera más poderosa del multiverso desató de nuevo su ki en Super Saiyajin 2, se elevó en el cielo del también Mundo 2 y comenzó una oda a la epicidad que será recordada por muchos años. Su cabello comenzó a crecer, sus cejas desaparecieron y una presencia imponente cerró la escena hasta la fecha más impactante de la serie. No había duda, décadas después de ser uno de los sueños más húmedos de los fans del Principito, estábamos presenciando su Super Saiyajin 3 canónico por primera vez. ¿O sí que hay dudas de que sea esa fase en realidad? Pues bueno, a la vista salta que el diseño de esta transformación difiere bastante en forma de pelo con respecto a Goku y Gotenks, y es que todos tenemos asumido que el Super Saiyajin 3 es prácticamente idéntico en todos los Saiyajins, por lo que verlo tan diferente ha despertado varias teorías. Una de ellas es la que dice que en realidad es un Super Saiyajin 2.5, una fase intermedia en la que el pelo no crece tanto y que encajaría con el hecho de que Goku necesitó muchos años en el otro mundo para obtenerla, mientras que Vegeta ha tenido mucho menos tiempo. Otros, por el contrario, afirman que podría ser un Super Saiyajin 3 perfecto o evolucionado, de manera que incluso gastaría menos energía y sería más equilibrado. Mi opinión personal:
Pues aunque creo que nada es descartable, ya que no dieron ninguna explicación, lo más probable es que sea sencillamente su diseño del Super Saiyajin 3 y punto. De hecho, muchos ya sabréis que los diseños originales de Toriyama eran muy parecidos a los que hemos visto en este episodio, por lo que podría ser un guiño a estos descartes. Por otro lado, ¿por qué asumimos que todos los Saiyajins se tienen que ver igual en este estado cuando el 1 y el 2 difieren en los distintos usuarios? Visto bajo ese prisma, no hay nada raro en que Vegeta tenga también algo diferente en la 3, y que Goku y Gotenks sea una casualidad o la consecuencia de que la mitad de la fusión de estos últimos sea Goten, que es igual a su padre. Hay mil explicaciones, pero por encima de todo esto debemos tener una cosa clara que para mí es el principal motivo por el que esta transformación apenas ha sido usada en Dragon Ball después de la saga de Majin Buu. Animar una pelea de un Super Saiyajin 3 clásico es una tortura para los dibujantes, al nivel de los puntitos de Cell. El otorgarle a Vegeta esta diferencia en el pelo no solo le da una personalidad propia y añade nostalgia por el diseño original de Akira, sino que además permite que su animación sea más llevadera, ya que al estar tan de punta no queda cutre y que no se mueva mucho con el movimiento. Esto que voy a decir es adelantarme un poco, pero me gustaría añadir que siempre he considerado un mito falso eso de que el Super Saiyajin 3 drena demasiada energía. Por lo menos, no drena más que un Super Saiyajin Dios o fases superiores. A Goku le drenó tanto ki porque estaba muerto cuando la consiguió, es decir, era una transformación incompleta, como él mismo le reconoció a Majin Buu. El problema es que como ya no la han usado mucho más en Super por el motivo que he dicho de la animación complicada, la gente ha afianzado la creencia en ello con el paso de los años. Y ojo, no digo que no aprovechen la ocasión y que no se agarren a ese clavo ardiendo para justificar por qué Vegeta no la usará después. Solo digo que, entrenándola bien, la fase 3 no tendría esa gran desventaja que siempre se le achaca de pérdida de energía excesiva. De hecho, en este capítulo Vegeta ni siquiera acepta el insecto revividor, aunque más tarde es verdad que podría echarlo en falta, claro. En cualquier caso, es evidente que la fase 3 consume más energía que la 2 y que la 1, y que por ende en una batalla larga, la fase intermedia sería por lógica la más equilibrada en poder y consumo. Pero aún así muchos me dirán, y llegamos así a uno de los argumentos que más se leen, que todo esto no explicaría por qué no usó la fase 3 contra Virus en la batalla de los dioses. Es este tipo de pequeñas cosas a las que se agarran los más escépticos para seguir asegurando con mazo de hierro que Daima no es canon, o todo lo contrario, que Daima ha descanonizado Dragon Ball Super. Y es que aunque no te creas ninguna de las explicaciones de fans para darle sentido a que no la usara nunca en Dragon Ball Super, creo que es mucho menos extremista salirnos por un momento de la magia del universo de Toriyama y pensar en su forma de trabajar. Él simplemente improvisaba, y claro que intentaba que todo encajara de la mejor manera posible, pero con que fuera divertido y entretenido le valía, aunque se generase alguna incoherencia por el camino. Dragon Ball está plagado de errores y de cosas difícilmente sostenibles hasta en su propio manga, y no por eso nadie jamás ha dudado de la canonicidad de esas historias. Probablemente ninguno de los animadores quería lidiar con un Super Saiyajin 3, como vimos en el resultado del capítulo 5, en la brevísima pelea de Goku contra Trunks futuro, o en el torneo del poder, donde fue un dibujo muy bonito, sí, pero totalmente estático y ya. Otra opción muy probable es que Toriyama no se lo haya querido dar hasta ahora, y que en su última obra decidiera hacerlo porque encajaba mejor con los niveles actuales cronológicos y es bastante épico, ya está. De hecho, su intención cuando salió la batalla de los dioses era que la fase 2 y 3 nunca más fueran utilizadas por Son Goku. Esto claramente se descartó, pero nos habla de sus planes, de cómo estos pueden cambiar con el tiempo y de que como efecto secundario se generan incoherencias, sí, pero eso no descanoniza nada, sino que define la historia de la franquicia. Dragon Ball Daima ha hablado directamente de los distintos universos e incluso ha mostrado a los 12 Kaioshins del torneo del poder. Hablar de descanonizar Super tras ver eso, la verdad, no lo comprendo. Ahora bien, esta explicación es ciertamente la menos divertida, pues aunque nos aleja de pensar que Daima o Super no son canon, también nos obliga a aceptar un error que en realidad podría ser salvable de formas bastante plausibles. Empezaré por algo que he defendido para explicar esto desde hace años y años. Vegeta siempre ha podido usar el Super Saiyajin 3, pero no lo hacía porque no le daba la real gana. Creer que alguien que puede alcanzar por sí mismo el Super Saiyajin Dios no es capaz en tantos años de obtener otra evolución del Super Saiyajin ordinario es infravalorar al personaje de manera inaceptable. Creer que la fusión Gotenks, quien en el manga nunca vio el Super Saiyajin 3 de Goku, pudo lograrlo en unos días de entrenamiento, siendo unos niños, y que Vegeta no, es infravalorar al personaje de una manera inaceptable. Creer que alguien que siempre
siempre se ha obsesionado por igualar todo lo que consigue Goku, se conformó con su inferioridad, es infravalorar al personaje de manera inaceptable. Vegeta ya había conseguido el Super Saiyajin 3 fuera de cámara hacía mucho tiempo, y si dejamos los temas de la dificultad de animación o que Toriyama quería quedarse con la fase 1 y las divinas, también podemos explicar por qué no la usó en todo Super sin despeinarnos demasiado. Por ejemplo, y volviendo al tema de la pelea contra Virus, ¿por qué no se transformó en un momento de tantísima furia? Pues seguramente porque de manera natural le salió pasar a la fase que más domina, sin ni siquiera ser consciente de si estaba en Super Saiyajin 1, 2 o 15 millones, porque recordemos que su cuerpo reaccionó con un aumento de poder tan bestial que logró que su fase 2 fuera superior al Super Saiyajin 3 de Goku. Y no, por si lo estás pensando, tenemos que quitarnos de la cabeza el tema de que estas fases son solo multiplicadores y que por lo tanto en la 3 habría tenido aún más poder. De alguna manera tenemos que aceptar la ambigüedad de que estas fases son optimizables independientemente de los multiplicadores, hasta el punto de que pueden ser mejor que las aparentemente superiores. Por poner otro ejemplo, en el manga vimos a Trunks futuro Super Saiyajin 2 contra Goku. Al principio, su fase 2 tenía un nivel de poder X, y luego realizó un power-up sin transformarse más allá para igualar el poder de Goku Super Saiyajin 3. El mismo Trunks le dijo a su padre que se transformara, y este con un gesto orgulloso para mi gusto le mostró algo aún mejor, el Super Saiyajin Blue. Podríamos mencionar ejemplos del pasado en el que ataques de furia no han significado pasar a los estados más poderosos, como Goku cuando se enteró de la muerte de Goten y Chi-Chi por Black Goku que no utilizó el Super Kaioken, o el propio Vegeta cuando murió Trunks del futuro a manos de Cell. Los estados de furia, las transformaciones y sobre todo la coherencia de Dragon Ball es como la propia mente humana, imposible de predecir con pensamientos 100% racionales. Los personajes actúan como actúan por el guión, claro, pero si queremos sumergirnos en la historia, son seres vivos que tienen décimas de segundo para actuar y no meses para pensar como nosotros los fans. Incluso todavía tenemos la opción de que en algún momento el personaje explique en Daima por qué no le gusta esa transformación, por ejemplo, considerarla que desgasta demasiado, como hemos hablado antes. Sea como fuere, todavía no hay absolutamente nada en Dragon Ball Daima, no existe un error garrafal o una incoherencia tan enorme que permita asegurar o ni siquiera insinuar que está descanonizando Super o viceversa. Son cosas normales en Dragon Ball, sobre todo en el Dragon Ball de Akira Toriyama, pues Toyotaro creo que se toma estas cositas más en serio como fan de la vieja escuela. Daima es canon, Super es canon y ambos siguen la misma línea temporal y comparten universo, pues son creaciones de Akira Toriyama, al contrario que Dragon Ball GT o Heroes. Como mucho podríamos debatir de si tiene sentido que Vegeta lo haya conseguido en tan poco tiempo comparado con Goku, pero eso igualmente no desmonta ningún canon. Sigamos con más cositas del Príncipe Sin Reino, amigos. Vegeta Super Saiyajin 3 tiene el honor de otorgarle a esta fase la primera victoria canon contra un enemigo de la historia. Hasta ahora, la fase 3 no había ganado a ningún rival canónico que yo recuerde. Además, le quitan el San Benito a Vegeta de ser siempre humillado a las primeras de cambio. Su superioridad con el Super Tamagami 2 fue demoledora. De hecho, peleó al principio con un estilo de batalla idéntico al de Vegito, utilizando solo las piernas. ¿Es algo que heredó de haber estado fusionado o fue su influencia la que hizo que Vegito pelease así? Es más, el estar fusionado le otorgó mayor facilidad para transformarse en Super Saiyajin 3 más adelante por su cuenta. Con este tema también aprovecharé para, sin ningún género de duda, desmentir definitivamente el mito para el que un día hice un vídeo en el canal. Quizás has escuchado alguna vez aquello de que el Super Saiyajin 3 solo se consigue en otra dimensión, o quizás no, pero en cualquier caso Vegeta ya lo había obtenido en la Tierra, así que 100% desmontado. También vimos un grupo de escenas que parecieron una referencia directa a Goku parando la espada de Trunks del futuro, en algo que seguro que ha encantado sobremanera a los fans del marido de Bulma. En el siguiente capítulo seguro que todo se vuelve aún más loco y emocionante, pero vale la pena recordar que Daima va a tener un parón la siguiente semana, seguramente por ser año nuevo, por lo que no será hasta dentro de 2 semanas que podamos ver el número 13. Yo por mi parte le doy un 7,5 a este capítulo, casi un 8. Pues creo que nos ha dado muchas cosas buenas y en general es genial, pero podría haber tenido una mejor animación en algunos momentos de la pelea de Vegeta y más explicaciones o comentarios sobre su transformación que ayudasen al espectador. Déjame tu nota en los comentarios y si te ha gustado el contenido sería genial que me regalases un sub y tu generoso like. Hasta el próximo vídeo, amigos. Agradéis a Monaka.